como lo dijo la periodista en su momento, muy valientes, pero también como muy poco responsables, porque no asignó no dio ningún tipo de prueba al respecto. Pero él señalaba, por ejemplo, ¿no es cierto?, que se le había indicado desde el Ministerio Público a AG, de AG no se pregunta. Y en otro caso, no te pelees con un partido político. Lo cierto, fiscal, es que señor doctor, lo cierto es que el señor José Domingo Pérez está en institución. Yo lo que quería saber era si en relación a él va a existir o existe algún tipo de decisión como ha existido con el caso del doctor Hamilton Castro. Doctor Chávarri. Señora Presidenta, ¿usted me atribuye a esta afirmación o la imputación a mí? La afirmación, fiscal de la Nación, doctor, lo ha hecho José Domingo Pérez en un medio de comunicación respecto de usted y de las afirmaciones que habría recibido, de los dichos que habría recibido del señor Pablo Sánchez. Bueno, ha sido Pablo Sánchez, no he sido yo. Perdón, ¿me permite aclararle? Por favor. Sí, lo que le estoy diciendo, doctor Chávarri, es que el doctor José Domingo Pérez ha hecho dos afirmaciones que no, digamos que merecerían cuando menos ser investigadas, ser analizadas. Así es. ¿No es cierto? Entonces, y se ha referido en esa misma entrevista, se refirió a usted, se refirió al doctor Pablo Sánchez e incluso tuvo un enlace telefónico con un fiscal superior. Esa circunstancia con Peña Cabrera, sí. Creo que es Peña Cabrera. Peña, sí. Con el doctor Peña Cabrera. Esa fotografía demuestra claramente un problema serio al interior del Ministerio Público. Pero mi pregunta específicamente era, así como en el caso del doctor Hamilton Castro, en donde usted ha tomado una decisión, la pregunta es, en el caso del doctor José Domingo Pérez, ¿va a haber alguna decisión de su despacho respecto al trabajo que él está realizando? Mire, Presidenta, son casos que, si bien es cierto, son irregulares, pero son diferentes, porque en el caso del doctor Hamilton Castro es un retiro de confianza, ¿no? Es un retiro, es una persona que para mí no reúne las condiciones para seguir liderando la fiscalía que lideraba hace unas semanas. Y también hubo un informe, ¿no?, que hizo el coordinador, un encargo que le hice al doctor Estevela a fin de que investigara, hiciera un diagnóstico de la forma como había desarrollado su función el doctor Castro. Y es en mérito de ese informe que yo tomo la decisión de cambiarlo por otra persona que yo consideré que era la más adecuada. En el caso del doctor Domingo Pérez, José Domingo Pérez, indudablemente que me sentí afectado, ¿no?, por la forma como se había manifestado. El congresista, el señor Mulder, ha manifestado algo que es crítico en cuanto a la forma como se rompe el principio de autoridad, cómo se quiebra en el Ministerio Público algo que no es usual. Ahí hay algo que está fallando. De repente la coyuntura que estamos atravesando en el país y a nivel de las instituciones involucradas en la Administración de Justicia ha permitido que el señor emocionalmente haya emitido opiniones inadecuadas, porque no solamente se va contra mí, sino se va contra el anterior y se va contra su superior, que es el doctor Peña Cabrera. Yo considero que es una inconducta que debe ser investigada, ¿no?, porque no es nada positivo que en una institución pasen estas cosas. El control interno es el trabajo de control interno. El control interno seguramente ya actuó, seguramente ya ha tomado cartas en el asunto, debe abrir una investigación de oficio seguramente, porque por lo menos yo, cuando estaba en control interno, estaba pendiente de ese tipo de actitudes y asumía la función de oficio y abría una investigación. Seguramente no tengo la certeza, pero ya el control interno debe haber asumido función. Yo al coordinador le pido que por favor indague al respecto, porque es la forma como yo trabajo, no delego a mi coordinador, al coordinador a fin de que indague qué ha sido de esta situación que indudablemente quiebra el principio de autoridad en una institución que, se lo digo yo abiertamente y con la mejor intención, queremos recuperarla con los que estamos o los que van a venir, pero no podemos perder el principio de la autoridad, una institución que es vital para la vida democrática del Perú.
Congresista Gino Costa. Gracias, Presidenta. Saludo a los invitados y quisiera comenzar con un comentario y luego tengo algunas preguntas para el fiscal Vela Barba sobre el acuerdo suscrito recientemente con Odebrecht. Mi comentario está referido a la conducta del fiscal de la Nación. Yo creo que ha vuelto a incurrir en ligereza o falta la verdad en alguna de las manifestaciones que ha hecho frente a la comisión, y eso apunta a la reiteración de una conducta de esta naturaleza. Ya en anteriores oportunidades ha hecho lo propio y en razón de ello existe incluso una denuncia constitucional contra él en el Congreso de la República. Ha dicho hoy día, por poner 3 ejemplos, que el equipo especial no ha entregado la información que tiene en su poder. Parecería que el señor Hamilton Castro estuviera reteniendo la información, cuando lo que ocurre, según estoy informado, Presidenta, es que el proceso de entrega de la información del equipo antiguo al nuevo equipo es un proceso lento, que demanda que el nuevo equipo tome nota de lo que recibe y se va registrando todo esto en actas, y ese proceso está en marcha, no ha finalizado. Pero el hecho de que no haya finalizado la entrega no significa que el equipo especial no haya entregado la información. En segundo lugar, sostiene el fiscal Chávarri que el equipo las investigaciones del equipo especial están detenidas. Él ha señalado al mismo tiempo que no está informado por el señor Hamilton cuál es el estado de la situación, y ha reconocido que la información del equipo especial todavía no ha sido entregada en su integridad. Entonces, ¿cómo podría saber si las investigaciones están detenidas si no tiene información suficiente para poder llegar a esa conclusión? Lo cierto es que las investigaciones pueden avanzar lentamente, la colaboración con Odebrecht puede estar estancada, pero las investigaciones, según entiendo, Presidenta, no están detenidas. En tercer lugar, ha insistido acá el fiscal Chávarri. Sí, cuando termine, colega. Cuando termine mi intervención, con todo gusto, colega. Congresista Gino Costa, el congresista Mulder le solicitó una interrupción. Cuando termine mi intervención, Presidenta, con todo gusto. ¿Va a formular una pregunta? Estoy haciendo un comentario. Como le he dicho, y tengo algunas preguntas para el fiscal Vela Barba. Comencé diciéndolo. Por eso, lo que pasa es que si es pertinente, si es sobre el tema, encantado, congresista Mulder, tiene la interrupción. Adelante. Bueno, había que doblarle la mano al congresista Gino Costa para que acepte una interrupción. No sé cuál es el problema, si es parte del debate. Es que lo que pasa es que no entendí su silogismo, que parece más bien como los de Sofocles, un sinlogismo. Si el fiscal de la Nación ha dicho de que no ha recibido el informe del señor Hamilton Castro, y el congresista Costa señala que es muy lento el proceso, ¿dónde está la contradicción? Efectivamente, pues no lo ha recibido porque es lento, y él lo presenta más bien como que fuera una contradicción o una falta de verdad, y yo no entiendo la verdad, o a lo mejor es que esto ya está en un plano distinto de percepción de las cosas, pero no me lo ha entregado. Ah, claro, porque es muy lento entregarlo. Perfecto, esa es la explicación. Pero el hecho es que no está entregado, ¿no es cierto? Gracias, congresista Costa. Gracias, Presidenta. La afirmación que se ha hecho acá es que el señor Hamilton Castro no ha entregado la información. No ha entregado la información, eso significa que tampoco le está entregando. Porque si le está entregando, se puede decir, le está entregando lentamente. Pero si dice que no le ha entregado, parece haber la voluntad de no entregarla, y eso es muy grave, sin duda. Pero ocurre que, por la información que yo tengo, el proceso es lento, y en ese proceso se está. Y el equipo antiguo le está entregando al equipo nuevo, y todo queda registrado en actas que se suscriben de mutuo acuerdo. De manera que no es cierto, y desinforma a la comisión y a la opinión pública el fiscal Chávarri cuando dice que no se ha entregado información. También
creo que no es cierto la afirmación que hace de que las investigaciones están detenidas. No se condice con la realidad. No sé en cuál es la situación de las investigaciones, no sabemos. Tampoco la sabe él, porque él dice que no ha sido informado por el señor Hamilton Castro y que todavía no ha recibido la información del equipo especial, tampoco lo sabe. Entonces está haciendo una afirmación sin fundamento. Y por último ha insistido acá, y solo por poner 3 ejemplos, ha insistido acá que él instruyó al fiscal Pérez para que acuda a la audiencia donde se decidía si se le otorgaba la autorización de salida al señor Kuczynski. El señor Pérez ha dicho, como ya se ha dicho en esta reunión, que él fue por decisión propia, que no habló con el fiscal y que el fiscal no lo instruyó a que fuera, pero lo ha repetido acá. En la medida en que, como ya he dicho, esta es una práctica recurrente y estamos, digamos, en una situación delicada para el país, en medio de una crisis del sistema de justicia donde se necesitan liderazgos, digamos, honestos y transparentes y más allá de cualquier cuestionamiento, donde además está claro que faltarle a la verdad está reñido con una exigencia de la propia ley orgánica del Ministerio Público, que establece que los fiscales en general, y con mayor razón el fiscal de la Nación, tienen que ser personas que tengan una trayectoria personal éticamente reconocida. Entonces, por esas consideraciones, sumado esto al hecho de que hay varias de las bancadas en este Congreso que han pedido públicamente su renuncia por esa consideración, y yo haría una invocación de que contemple esta posibilidad en bien de su institución y del país. Quiero, Presidenta, hacer algunas preguntas sobre el acuerdo que se acaba de suscribir con Odebrecht. La primera es, yo empiezo diciendo que me parece bien tratar de cerrar, porque si no cerramos, toda la información y todos los testimonios aportados por Odebrecht no tienen valor para los procesos judiciales en marcha. Entonces es importante llegar a un acuerdo. La pregunta es si podemos llegar a ese acuerdo en tan solo 45 días, sin tener toda la información disponible a la mano. Ante la pregunta del colega García Belaunde, los fiscales invitados han respondido que no conocen el acuerdo inicial suscrito con Odebrecht. Si no conocemos ese acuerdo, ¿cómo podemos ponerle una fecha, ¿no es cierto?, fijarnos un periodo tan corto de 45 días para cerrar el acuerdo? Me imagino que en el acuerdo suscrito se establece en relación con qué asuntos Odebrecht se compromete a entregar información. Y si las relaciones con Odebrecht, la colaboración de Odebrecht esté estancada, por un lado Odebrecht estoy seguro que sostiene que esté estancada porque el equipo especial no quiere cerrar, pero por otro lado el equipo especial arguirá que los compromisos que asumió Odebrecht todavía no han sido cumplidos. Entonces, si no tenemos toda esa información a la mano, me parece que es un poco, y sí me gustaría una reacción del doctor Vera Barba, un poco apresurado, digamos, poner una fecha tan corta además, para acabar con todo lo que queda pendiente. En segundo lugar, quisiera saber si dentro de lo que estaría pendiente y el Ministerio Público se comprometería a no utilizar contra Odebrecht, está toda la información de la base de datos MyWebBay. Ya hablo de ella, pero insisto en la pregunta, ¿cuál es exactamente el acuerdo sobre eso? Y si el compromiso es que dentro de los próximos 45 días, antes de llegar al acuerdo, Odebrecht tiene que entregar esa información. No toda, porque usted ha dicho que no toda es relevante para el Perú. Probablemente el 5% de esa base de datos, me parece que es la cifra que usted ha utilizado, es relevante. ¿Está Odebrecht en condiciones de darnos solo esa parte de la información que a nosotros nos interesa, o eso queda como un compromiso a cumplirse después de los 45 días? En tercer lugar, Presidenta, la pregunta que quiero hacer es: se señala en el acuerdo que quede expedito el camino para que Odebrecht ofrezca información escrita adicional.
y testimonios de los directivos de Odebrecht, testimonios adicionales a los ya otorgados, cosa que podrá dar dentro de los 45 días antes del acuerdo, pero también después de suscrito ese acuerdo final. Y entiendo que estas declaraciones se harían en Brasil en el marco de la cooperación judicial internacional, y si es así, los delatores premiados de Odebrecht que darían esos testimonios estarían obligados a decir la verdad. Podría ser que se les interrogue sobre proyectos en relación con los cuales Odebrecht no ha aceptado responsabilidad de haber sobornado a funcionarios peruanos. Podrían los funcionarios de Odebrecht declarar sobre proyectos en los cuales Odebrecht hasta ahora no ha asumido responsabilidad. Y si eso fuera así, significa entonces que los funcionarios estarían obligados a decir la verdad, y que podríamos por esa vía acceder a toda la información sobre si Odebrecht sobornó o no en el marco de los proyectos que no son parte de el convenio de cooperación entre el Ministerio Público y Odebrecht. Si fuera así, entonces este acuerdo blinda a Odebrecht frente a la posibilidad de que el reconocimiento de esas nuevas responsabilidades no se traduzca en nuevas obligaciones en términos de la reparación civil. Eso es lo que estaría haciendo este acuerdo, pero no estaría impidiendo que Odebrecht brinde información adicional. Toda esa información, si Odebrecht reconoce que hay otros proyectos donde en efecto sobornó, eso no se traducirá en una mayor reparación civil. Ese es el sentido de este acuerdo firmado por ustedes. Y por último, en relación con el quinto punto del acuerdo, que es el que más se ha discutido en los últimos días, se señala ahí que el Ministerio Público se obliga a concluir las investigaciones que hubieran contra Odebrecht y no iniciar otras. Pero si nosotros obtuviéramos por nuestros propios medios información sobre hechos de corrupción en proyectos que no son parte del acuerdo, donde Odebrecht hubiera tenido una participación, eso no incluye, digamos, esta disposición, este artículo quinto. O sea, se podría iniciar otros procesos siempre y cuando no fuera con la información proporcionada por Odebrecht. Y termino preguntando lo siguiente: si ese fuera el caso, si fuera el caso de que nosotros pudiéramos descubrir que en otros 2 o 3 proyectos con información de terceros distintos a Odebrecht, Odebrecht ha incurrido en hechos de corrupción, en un escenario como ese podríamos imaginar la existencia de un segundo acuerdo de colaboración eficaz. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Gino Costa. Doctor Vela. Muchas gracias, señora Presidenta, señor congresista. A ver, son varias reflexiones y varias preguntas. Algunas de ellas creo haberlas respondido, pero por supuesto con absoluta cortesía lo vuelvo a hacer. Tal vez no fui lo suficientemente detallado para la explicación. A ver, la expectativa de los 45 días es, por supuesto, un plazo de muestra de buena fe sobre la base de lo que usted dice, que nosotros no hemos tenido aún el contacto directo con el detalle de las investigaciones. Ahora, hemos sido fortalecidos. Se ha incrementado el número de fiscales, se ha incrementado el número de personal administrativo, y tenemos que estar a la altura de la exigencia de poder acortar cualquier plazo de investigación con el máximo esfuerzo posible y estableciendo prioridades, que creo que ha sido un defecto estructural de lo que ha venido sucediendo. El equipo especial no ha cerrado ninguna colaboración eficaz. Ha pasado 1 año y 8 meses y no hay absolutamente ningún resultado plausible al respecto. El señor fiscal Chirre, que es un fiscal anticorrupción supraprovincial, tiene un acuerdo cerrado con Odebrecht. No puedo dar los detalles, naturalmente, de eso, pero está homologado judicialmente. ¿Cuánto tiempo se tardó en el acuerdo? Me parece que han sido 5 o 6 meses.
La delación corporativa premiada en el Brasil, es decir, el acuerdo del fin del mundo de los 77 ejecutivos de Odebrecht, con seguramente el quíntuple o 6 veces la cantidad de información de la que se ha debido procesar en nuestros casos, se cerró en Brasil en 8 meses. Entonces, cuando usted está dentro de una negociación como es lo que ha formado parte de la empresa, si usted tiene una expectativa también de recibir beneficios por la información que dio, es consustancial al acuerdo de que usted desarrolle esa expectativa y que pretenda que los acuerdos sean cerrados. Le voy a demostrar cómo la empresa naturalmente especulaba de que eso no iba a suceder. El señor Castro estaba negociando la posibilidad de que el señor Jorge Barata amplíe su declaración, es decir, que vuelva a declarar lo que aparentemente no declaró en el mes de diciembre del 2016. Ahora, lo primero que habría que preguntarse es que aquí definitivamente el proceso como tal es un proceso que ha sido, digamos, poco fino en el manejo de la información. Si el señor Jorge Barata, que declaró presumiblemente en el último mes del 2016, hasta el día de hoy no tiene un acuerdo homologado, y el señor Hamilton Castro le pide que amplíe su declaración, yo creo que el abogado del señor Barata, como es obvio, diría, o sea que yo voy a declarar ahora y te vas a demorar 1 año más en corroborar lo último que te voy a decir, con lo que no voy a tener un beneficio de colaboración eficaz ¿en cuánto tiempo? En 3 años. Y eso es inadmisible en términos operativos, porque el colaborador también desarrolla una expectativa de estar protegido, porque se entiende que entregó información privilegiada y en contraparte debe recibir un beneficio premial, no porque lo quiere el señor Castro, sino porque así lo dice la ley. El señor Castro puede establecer la proporcionalidad del manejo de la sanción, pero lo que no puede determinar es de forma alguna si es que, o lo que debe determinar más bien en orden de prioridad, es que la colaboración eficaz no puede extenderse por un plazo incalculable en términos de lo que es la exigencia de una investigación. Si la investigación tiene un plazo predeterminado, en un caso de criminalidad organizada, también la colaboración eficaz tiene una expectativa de un plazo y que nunca puede sobrepasar la del propio plazo de investigación. Como tal, la expectativa del señor Barata en ese aspecto está siendo objetivamente puesta en tela de juicio a partir de la circunstancia de no haber recibido su beneficio y de que cualquier ampliación de esa colaboración eventualmente pueda significar lo que usted dice. Entonces, efectivamente, los fiscales tienen que afinar ese proceso y determinar si es que va a haber una colaboración eficaz en ese sentido. El sistema de cooperación internacional es perfectamente complementario, es decir, puede caber una colaboración eficaz en el Perú y puede haber un acuerdo con la justicia brasileña en donde se pueda insertar la declaración testimonial de un leniente. Nos ha pasado. El señor Jorge Barata es aspirante a beneficio de colaboración eficaz con el señor Castro y con nosotros ha declarado como testigo, sometido a la garantía de contradicción. El señor Barata ha declarado con los abogados presentes, es decir, las personas que están en defensa de las investigaciones. Por tanto, tiene una doble condición, ya procesalmente, ¿no? Por un lado es testigo y por otro lado es aspirante a colaborador eficaz. Eso generó, recordará usted, que cuando viajaron los fiscales, la delegación de fiscales a Brasil, existió una preocupación social de definir si es que esta vez al señor Barata se le iba a preguntar cualquier otra información relacionada con los casos de corrupción. Y gran escándalo causó cuando se dijo que los fiscales de lavado de activos solamente podían preguntar por los casos de lavado de activos, es decir, por financiamiento de campaña. De hecho, el señor Barata, cuando en algún momento el fiscal José Domingo Pérez Gómez le hace alguna pregunta relacionada con algún aspecto de corrupción, él en ese momento dice: yo no puedo contestar esa pregunta porque tengo instrucciones del fiscal Hamilton Castro que yo no le puedo decir nada al respecto. Con lo que en términos de lo que significa el potenciamiento institucional, nuestra idea habría sido de que ¿por qué no podemos ir todos juntos? ¿Por qué no podíamos ir juntos con el fiscal Castro, con el fiscal Jiménez, con el fiscal Paucar, con el fiscal Bayón, con quien sea, para tomarle las declaraciones que correspondan?
Bueno, la sorpresa fue que no lo habían pedido, porque el fiscal Orlando Martelo estaba a disposición de la justicia peruana. Y en algún momento se reflexionó sobre la posibilidad de que el señor Castro vaya a Brasil. Y, naturalmente, nosotros por una cuestión de coordinación con el fiscal brasileño, con el procurador brasileño, le preguntamos al procurador Orlando Martelo si para él era incómodo hacer una o dos o tres diligencias más, porque naturalmente había que hacer la declaración del fiscal José Domingo Pérez Gómez y del fiscal Germán Juárez Atocha. Y el procurador Orlando Martelo dijo: yo estoy a disposición de la justicia peruana. Si ustedes quieren hacer 2, 3, 4, incluso para nosotros era una cuestión, y se los digo con total transparencia, era una cuestión hasta de delicadeza, porque el fiscal Orlando Martelo tenía gravemente enfermos a sus padres. Y por eso nosotros le preguntamos: oye, ¿pero vas a tener tiempo como para dedicarte? El fiscal Orlando Martelo tuvo un gesto de desprendimiento con la justicia peruana, que yo ahora lo relevo públicamente, porque eso demuestra el espíritu de colaboración que tenía con el sistema de administración de justicia peruano. Él dijo: no, si tienen que venir 4 fiscales, que vengan. Yo estoy a disposición de ustedes. He separado una semana para que ustedes puedan hacer su trabajo. Y si hay que tomar 5, 6, lo que sea, en declaraciones, yo estoy a disposición. Pero no había ningún pedido. Entonces, si no había ningún pedido, solamente fuimos los dos, pues. Es decir, fuimos los fiscales de lavado de activos, o sea, el señor Juárez Atocha y el señor Pérez Gómez. No fue nadie más. Eso tiene que ver con una actitud proactiva del caso. Y yo tengo que revelarlo, señor congresista, porque no podemos aparecer tampoco como los malos de la película, que venimos a hacer algo contra el señor Castro porque nos cae mal o porque profesionalmente no nos parece cuál ha sido su conducta, ¿no? Sino más bien por eso, porque profesionalmente no hemos estado de acuerdo con su conducción. Y eso lo hemos objetivado en un informe que esencialmente no trata sobre el desarrollo de las investigaciones, porque yo concuerdo con usted que sería inadmisible que las investigaciones estén todas paralizadas, porque si fuera así, imagínese usted, ¿no? El señor Castro más bien no debería estar ni siquiera un segundo en el Ministerio Público, porque significaría que habría cometido una inconducta funcional gravísima, que es el retardo, ¿no? Y no decimos que no haya trabajado. Lo que estamos diciendo es que a partir de lo que apreció la justicia brasileña, él infraccionó las reglas de la cooperación internacional al hacer uso de una prueba obtenida vía este mecanismo para criminalizar a la empresa. Eso es lo que se ha dicho. Y eso lo dice la justicia brasileña, porque podría decirse, bueno, de repente pues Rafael Vela no quiere que esté Hamilton Castro ahí. No lo he dicho yo, señores congresistas, señora presidenta, por su intermedio. Lo dice la justicia brasileña, que ampara el pedido de la empresa. Luego de eso se pueden levantar observaciones, pero desde mi punto de vista, lo que ha sucedido en este caso determina la necesidad de que el señor fiscal de la Nación aparte al señor Castro. Y eso es lo que pedimos en su momento. No pedimos que se aparte otra persona, porque no tenemos información, señor congresista, como bien usted lo dice. La única persona que hemos pedido que se aparte es el señor Castro, relacionado con el informe de la justicia brasileña. El caso del señor Paucar está relacionado a la audiencia del señor Pedro Pablo Kuczynski, que pidió un permiso de salida que desde nuestro punto de vista tenía algunas cuestiones que deben ser investigadas en orden a la transparencia. El señor Jiménez y el señor Bayón han renunciado sin expresar razón. Simplemente han pedido que se deje sin efecto su destaque. Señora presidenta, yo le pido al fiscal Vela que hagamos esto más corto, ¿no? Sí, señor. Pero yo le voy a propósito de lo que usted está diciendo, una pequeña pregunta, presidenta, a través suyo. ¿Por qué el fiscal Castro no detuvo a Barata en su momento, que se paseó tanto por Lima, por todos los clubs, por todos los cócteles? Ya había salido el escándalo, ya había la denuncia. ¿No hubiese sido más fácil negociar con Barata preso en Lima que negociar con Barata en Brasil?
Sí, señor presidente, por su intermedio, y voy a tratar de hacer el esfuerzo que usted me ha recomendado, señor congresista. Efectivamente, perdone usted que la experiencia de vida tiene tanto detalle y nosotros estamos en una actitud de transparencia que probablemente por eso he excedido en la información hacia ustedes, pero es por respeto y consideración a ustedes que he tratado de ser lo más detallado posible para que se entienda la posición. Siempre es una perspectiva de lo que comentaba con el señor congresista Violeta, ¿no? Nosotros teníamos dos caminos al inicio. Yo lo que digo es que ahora no es el momento, pero en un primer momento teníamos dos caminos. El camino de la fuerza coercitiva del Estado, en lo que usted hace referencia, y el otro camino de la negociación. Se decidió optar por el camino de la negociación, pero yo no tengo elementos como para poder emitir una opinión de por qué razón se decantó la institución por el camino de la negociación y no por el camino de la punición. Le he dado un ejemplo de lo que nosotros hicimos como Fiscalía de Lavado de Activos en su momento, que congelamos las cuentas de la empresa. Fue una decisión que para nosotros en ese momento era la correcta. Sin embargo, le digo que al día de hoy pensamos que ya no hay un punto de retorno en ese aspecto. Y por eso entendemos que el cierre de la negociación es el camino que corresponde, ¿no? Pero no le podría dar una respuesta exacta porque eso tiene que ver además con responsabilidades de otra naturaleza. Y la misma pregunta se le plantea por el tema de Alejandro Toledo, ¿no? Alejandro Toledo estuvo acá hasta el 11 de enero, ¿no? Bueno, yo entiendo que ya se sabía todo esto, pero digamos que esas son cuestiones que tienen que ver con respuestas que tendrá que dar en su momento, entiendo yo, el señor Castro, pero que a mí no me corresponde especular, ¿no? Pero sí. Una exigencia también, con el perdón de la presidenta, por supuesto, y más que perdón, la tolerancia. El manejo de la inmovilización de las cuentas de Odebrecht hubiese significado en su momento que Odebrecht no venda las rutas de Lima en 450 millones de dólares que servirían hoy día para pagar todas las indemnizaciones habidas y por haber, y además de pagar sus deudas acá. ¿Por qué no se intervino entonces en ese momento las cuentas, o se le impidió vender el patrimonio a Odebrecht, que hasta ahora lo sigue vendiendo? Sí, por su intermedio, señora presidenta. Efectivamente, esa es una elección, una decisión que se tomó en su momento, procesalmente hablando, ¿no? Hice la referencia de que al final todos podemos ser generales después de la guerra. Eso será responsabilidad del señor Castro. ¿Usted tiene responsabilidad ahí o no? Ninguna, porque yo no he sido coordinador del sistema de corrupción ni de Lavallato. ¿Usted sabía algo o no? No, nosotros lo que sabíamos era lo que sabe todo mundo, ¿no? Y nosotros nunca supimos del mismo acuerdo que usted hace referencia, ¿no? O sea, nosotros hemos estado en el mismo nivel de desinformación que cualquier otro ciudadano, ¿no? Pero más allá de eso, como le repito, señor congresista, esa es una expectativa, ¿no? Que naturalmente tendrá que ser respondida a partir de mayores elementos. Respecto a los acuerdos de inmunidad, que es un tema también importante, el señor congresista Gino Costa ha hecho referencia. Los acuerdos de inmunidad implican que exista una, por supuesto, predisposición de parte del testigo, de la prueba en general, pero que el Estado peruano también se obliga a generar impunidad, ¿no? Porque de hecho asume un acuerdo en base al precio, al costo del testimonio, ¿no? Como tal. No se puede nunca obligar a que ningún colaborador pueda aceptar responsabilidad penal si no considera que lo debe hacer. Nosotros no podemos obligar a que, por ejemplo, en una negociación nos digan, oye, ¿sabes qué? Facilita las cosas y admite todo. No podemos hacer eso, porque tenemos que corroborar y después tenemos que ir al juez. Y si no corroboramos ante el juez, simplemente el acuerdo se cae. Es decir, no tenemos la última palabra. Nosotros tenemos el cierre del acuerdo, que es lo que también le preocupaba al señor congresista. El cierre del acuerdo es el que determina la posición final que va a ser presentada al Poder Judicial. Y ese acuerdo de legalidad es el definitivo, en el que puede caber cualquier tipo de renegociación en lo que corresponde al manejo de la información correspondiente también. Pero esto, lo que tenemos ahora, no es absoluto, sino es objeto de trabajo que debe ser intenso durante 45 días. A ver, si dentro de la razonabilidad de esos 45 días, que es un plazo de buena fe, no somos capaces de hacerlo, naturalmente que estamos defraudando una expectativa, pero los plazos tampoco son irreflexivos.
porque estamos dando una muestra de voluntad de trabajo. Si eso puede tardarnos una semana más, 2 semanas más, yo creo que estamos dentro de lo que puede flexiblemente hacerse dentro de la negociación que cabe como en cualquier caso, ¿no? Respecto a lo que usted hacía referencia del punto 5, nuevamente debo referirlo, ¿no? El punto 5 está vinculado estrictamente al uso de la prueba obtenida a través de la cooperación judicial o a través del convenio de colaboración. Entonces, si yo utilicé indebidamente prueba para abrir una investigación contra un colaborador, contra un leniente protegido, la obligación es corregir ese error. Y no lo hemos hecho nosotros solamente, sino lo ha hecho el propio doctor Castro. En el mes de noviembre, el doctor Castro cerró una investigación y por eso pudo llegar la declaración de Marcelo Bahía Odebrecht. Es decir, el hecho de cerrar no quiere decir que nosotros vamos a debutar con esta obligación. Esa obligación ya fue cumplida por el propio Hamilton Castro en su momento, que admitió que incorrectamente había abierto una investigación contra la empresa. Por eso se fue donde el juez Concepción Carguancho y le pidió la exclusión procesal, que en un primer momento fue una figura desconocida jurídicamente, ¿no? El juez Concepción incluso en algún momento la rechazó y luego la replanteó. Y cuando el juez Concepción excluyó procesalmente, pudo venir la declaración de Marcelo Odebrecht de noviembre del año pasado. Y esa fue una obligación producto de un problema comprobado.